Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a tu familia, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Del Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar, huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, espíritu. Pero yo sé, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino.
líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber del cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él les dijo. No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió. Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron. ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo. No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo. ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo. ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo. Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. No encuentro en él ninguna culpa. Pero todos ellos gritaron. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó,
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un carro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. De pie. Todos los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel día era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro vacío, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. En este ambiente de silencio, donde acompañamos a Jesús en este camino de dolor, pero al mismo tiempo es un camino de esperanza. Ciertamente, queridos hermanos, las circunstancias que estamos pasando ante esta pandemia, pues nos exigen tener la convicción y la confianza de que Jesús está con nosotros. Y a propósito de las lecturas que hemos escuchado, principalmente de la Pasión, quiero rescatar en este pasaje pues el testimonio de aquellos que fueron crucificados con Jesús, y vamos a distinguir de manera general y que nos pueda ayudar en nuestra vida a propósito del Viernes Santo, las cruces que llevamos cargando diariamente, y que más adelante vamos a hacer ese acto, vamos a hacer esta acción que la fe y nosotros sabemos que la Santa Madre Iglesia pues nos proporciona. Es importante que podamos distinguir la actitud de estos dos personajes y podamos también distinguir que hay cruces con un propósito, que podemos tomar esta preposición para. Hay una cruz para, y hay otro tipo de cruces que son por. La cruz que nuestro Señor Jesucristo cargó sobre sí es una cruz con propósito. A partir de esa cruz, el Señor convirtió ese instrumento que era de condena, que era de repulsión ante el pueblo de los judíos, en un instrumento de salvación. Esa es la primera gran enseñanza que podemos rescatar el día de hoy. Ciertamente podemos decir, bueno, la cruz, pues para nosotros los cristianos ya tiene una gran trayectoria. Podemos ver en nuestras casas, pueden ver en sus casas que tienen una cruz colgada, traen una cruz en el pecho, ¿sí? Pero lo importante es que hay cruces con propósito, y la cruz del Señor fue para la redención, es para nuestra redención. Otro tipo de cruces que en muchas ocasiones pues no nos gusta llevar son esas cruces por, a causa de. Hemos de preguntarnos, ¿cuáles son esas cruces que por consecuencia llevamos? Puede ser a causa de nuestros pecados, puede ser a causa de alguna enfermedad,
Incluso puede haber cruces que no nos van a gustar llevar. Y sin embargo, son necesarias para nuestra salvación. La cruz que llevamos en este tiempo, pues aunque pareciera paradójico, ¿verdad? Pues el no poder salir para muchos de nosotros o para muchos de ustedes, pues es una cuestión dramática. El no poder salir, el quedarse en casa. ¿Sí? Pero vamos a darle un sentido a esta cruz del no poder salir, del no poder entrar en diálogo con los demás. Y es una oportunidad, queridos hermanos, para estar en familia. Muchas veces, cuando era nuestra vida ordinaria, ¿verdad? Pues no nos dábamos, no había esos espacios o no propiciábamos esos espacios de convivencia en familia. Y el día de hoy, sí, a pesar de esta pandemia, a pesar de que es algo que nos debe de preocupar y de pedirle de rodillas a nuestro Señor que nos libre, pero también es una oportunidad, es una cruz que estamos llevando todos con un propósito. Y ese propósito, pues es aprovechar estos momentos de estar con la familia, de estar con los seres queridos, de reconciliarnos con aquellos que por alguna situación nos alejamos, ¿verdad? Incluso ahí mismo en la familia. Si no le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, pues es una oportunidad, es una cruz con propósito, ¿sí? A diferencia de aquel personaje que hemos escuchado en el Evangelio, que renegó de la cruz, incluso puso a prueba a nuestro Señor. Bueno, si te dices que eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. En cambio, el otro personaje reconoce que por sus hechos, que por sus acciones, él tuvo esa cruz, mereció esa cruz. Pero ante el diálogo que tiene con Jesús, logró la salvación. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí? Y queridos hermanos, cuando realicemos esta acción en familia de besar la cruz, pues cuando besemos la cruz, recordemos qué cruz estamos llevando. Si una cruz con propósito o una cruz a causa o por consecuencia de nuestros pecados. ¿Sí? Y cuando besemos la cruz, cuando estemos en la presencia del Señor ante Jesús crucificado, pues recordemos estas palabras. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en mi reino. Yo te aseguro, dice el Señor, que podemos traducir, que podemos parafrasear, pues hoy te daré la tranquilidad, hoy te daré esa paciencia que necesitas para poder llevar las cruces que cada uno tenemos. Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Queridos hermanos, es un momento también para reconocer nuestra fragilidad. Somos frágiles. Podemos caer en alguna situación que en algún momento dado, pues no queremos, ¿verdad? Y por eso es necesario agarrarnos de la cruz. Hoy, Viernes Santo, hoy en ambiente de silencio, de contemplación, acompañando al Señor ante el sepulcro, pues que estas palabras no queden muy lejanas, sino que nos lleven a acercarnos al Señor. Acércate a Jesús. Confía más en Él. Y el Señor lo estará haciendo. Nos está viendo. Vemos cómo gemimos, ve nuestras angustias,
ve nuestros dolores y podemos en un momento dado también decir, bueno, es que Jesús no me escucha, Dios no me escucha, tanto le he pedido por esta enfermedad y Dios no me escucha. Ya llevo años. Bueno, pregúntate, es una cruz con propósito. En algún momento dado, el Señor te dará la salud. Y si no es así, pues te dará la salvación de tu alma. Viernes Santo es una oportunidad para estar con Jesús, para estar en oración. Y así como nos dice la carta a los hebreos, pues tenemos un sumo sacerdote. Tenemos a Jesús. Lo que nos falta, queridos hermanos, pues es tener mayor confianza en Él, estar abiertos, tener un corazón sincero y reconocer que no somos autosuficientes. Reconocer que necesitamos de la gracia, la misericordia de Dios para llevar esta cruz con un propósito o las cruces que tenemos a causa de nuestros pecados. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María para que ella nos ayude a tener la paz, para que ella nos ayude a seguir a Jesús y acompañar sobre todo en esta tarde a su Hijo muy amado. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón para orar. Oremos a Dios por tantas necesidades que tenemos hoy en día. Por la Santa Iglesia de Dios. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificar a Dios como Padre omnipotente con una vida pacífica y serena. Oremos en silencio. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco,
que nos has elegido para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, don Pedro Pablo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes a nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en nuestros catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo.
Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres de tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender de los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, especialmente por nuestro presidente de la República, para que con tu ayuda promueva una paz verdadera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, aliente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren,
Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren la pandemia actual. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia, alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, continuemos adorando a la Santa Cruz. Si en tu casa tienes un crucifijo, una Santa Cruz, tómalo entre tus manos y entre todos, como hermanos, como familia que somos, adoremos a Cristo nuestro Dios que ha muerto por nosotros. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid y adoremos. Salva, oh Señor, a tu pueblo y bendice a tu heredad. Concede a tus fieles la victoria sobre el enemigo y a los tuyos guarda por el poder de tu santa cruz.
En este momento en tu casa, con todo tu corazón, adora a la Santa Cruz. Da un beso a la cruz que nos salvó, a la cruz en la cual murió nuestro Redentor. Si no tienes un crucifijo, una cruz a la mano, en tu corazón, ahí donde habita Dios, adora a nuestro Señor Jesucristo. Adora la cruz que nos dio la vida, que nos perdonó nuestros pecados. Adoremos la cruz de Cristo desde lo más profundo de nuestro ser. Contempla el árbol de la cruz y con todo tu corazón adórala. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mi motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del alma y del cuerpo, como remedio salvable. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor.
Hermanos, aquí está presente con nosotros el verdadero pan de la vida eterna. Hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que por ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Jesús, no permitas que por el pecado me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir. Ángeles y serafines, ayúdenme a bendecir. La divina providencia nos asista en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los sagrados sacramentos. La divina providencia nos asista en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y los sagrados sacramentos. La divina providencia nos asista en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los sagrados sacramentos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en ese sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Permanezcamos entonces en santa oración.